Raya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Abasto de agua y protesta urbana. Ciudad de Aguascalientes durante la primera mitad del siglo XX. Por Francisco Javier Delgado Aguilar. El 1 de junio de 1943, el presidente del Ayuntamiento de Aguascalientes, Francisco Revilla, envió el siguiente telegrama al Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, dependencia del gobierno federal con sede en la Ciudad de México. Pueblo, esta ciudad sumamente excitado por falta de agua, tratando de unificar todos sindicatos y demás sectores a fin de hacer manifestación pública y recurrir si necesario a medios violentos, objeto presionar a autoridades locales y federales a efectos se les atienda sus necesidades. Con toda urgencia del caso, suplícole violentar nuevo servicio que debe instalarse esta ciudad mayor brevedad. La preocupación del primer regidor no era gratuita, pues la capital del estado de Aguascalientes llevaba varios años seguidos con escasez de agua y a pesar de las crecientes protestas de sus habitantes, las autoridades locales parecían incapaces de resolver el problema. La siguiente historia narra las circunstancias que se conjugaron para que los vecinos de la ciudad se organizaran y protestaran para acceder a lo que ellos consideraban un derecho ciudadano fundamental: tener abasto constante de agua para usos domésticos en condiciones higiénicas y a un precio justo. La movilización ciudadana que ocurrió en la capital del estado influyó para que se abandonara la explotación del manantial de Ojo Caliente y se extrajera agua del subsuelo. Una decisión cuyas consecuencias influyen hasta el día de hoy en las características del sistema de abasto de agua de la capital. Una ciudad sedienta. Desde el siglo XVII, la distribución irregular del agua y su consiguiente escasez acompañaron la historia de la ciudad de Aguascalientes. Aunque la falta de agua formaba parte de la vida cotidiana de los habitantes, el problema pareció volverse insoportable a fines de la década de 1930. Para explicar esta situación, es necesario considerar que desde 1890 la capital del estado comenzó a experimentar profundos cambios en su paisaje, orientación económica y estructura social. En la base de esta transformación se encontraba un constante aumento de la población de la ciudad, que pasó de 34.982 habitantes en 1900 a tener 82.234 en 1940. Con esto, la capital concentraba la mitad del total de los habitantes del estado, que sumaban un total de 161.693. Aunado al crecimiento demográfico, la ciudad y el estado experimentaron un inusitado auge comercial e industrial. La renovada actividad comercial debe vincularse con la llegada del ferrocarril a la capital en 1884. El paso del ferrocarril estimuló el rol de Aguascalientes y de su capital como exportadores de maíz, frijol, harinas y sulfato de cobre. El desarrollo del comercio volvió notoria la presencia de grupos de clase media conformados por profesionistas, comerciantes y pequeños empresarios. Muchos eran de orientación conservadora y tenían vínculos políticos e ideológicos con la Iglesia Católica. Por su parte, el sector industrial recibió un impulso fundamental en 1895 con la instalación de la Fundición Central Mexicana, así como los talleres de reparación del ferrocarril central que comenzaron a operar en 1900. Los talleres del ferrocarril se levantaron al oriente de la ciudad y hacia 1903 ocupaban poco más de 1,000 obreros. La Fundición Central Mexicana quedó ubicada en el noreste y en ella laboraban hasta 1,500 operarios. Por su tamaño e importancia, las instalaciones de la fundición y de los talleres tuvieron un impacto visual y urbanístico considerable y se convirtieron rápidamente en un punto de referencia para los habitantes, constituyéndose además en una especie de imán que impulsó y orientó el crecimiento de la ciudad durante una buena parte del siglo XX. A sombra del desarrollo industrial, el paisaje urbano comenzó a modificarse con el surgimiento de las colonias en el norte y el oriente de la capital, en terrenos donde se cultivaban huertas. La mención a las huertas es importante porque tenían prioridad al momento de reparto del agua y su cultivo había definido la fisonomía de la ciudad por lo menos desde el siglo XVII. Para fines del XIX, las huertas rodeaban a la ciudad por el poniente, el rumbo del barrio de San Marcos al sur, en los barrios de Triana y La Salud y en el oriente. Además, eran espacios de convivencia y se les consideraba un factor positivo para la higiene pública. Esta percepción comenzó a cambiar.
principalmente entre los trabajadores e inmigrantes que habitaban las nuevas colonias populares, que debieron convivir con las huertas en un entorno urbano hostil y sin servicios públicos. Abastecer el agua de una ciudad en expansión y con una población en crecimiento significaba un reto político y tecnológico que las autoridades fueron incapaces de superar, a pesar de las múltiples obras y trabajos de mantenimiento realizados para mejorar el servicio. Para fines del siglo XIX, la ciudad de Aguascalientes contaba con un sistema de acequias y fuentes públicas a través del cual se distribuía el agua proveniente del manantial del Ojo Caliente, ubicado al oriente de la capital. Este sistema comenzó a experimentar modificaciones a partir de 1899, cuando además de renovar los tanques y acequias principales, se introdujo una tubería de fierro de 5 kilómetros de longitud que llevaba el agua directamente hasta las viviendas de la ciudad. Llevar directamente el agua al interior de las casas significaba un cambio radical en las tradiciones de formas de abasto domésticas, basadas hasta entonces en el uso de pozos y la contratación de aguadores. Se modificaba también la relación entre el ayuntamiento de la ciudad, autoridad responsable del mantenimiento de distribución del agua, y los vecinos que contrataban una toma o merced domiciliaria, pues estos quedaban obligados a pagar una cuota mensual sin importar si recibían o no el líquido. En un principio, las tomas domiciliarias se instalaron en el centro de la ciudad, en donde radicaban los grupos de élite y se concentraban los principales edificios públicos y establecimientos comerciales. Conforme transcurrían las décadas de 1910 y 1920, la red de abasto se expandió y aumentó el número de tomas, que comenzaron a llegar a las nuevas colonias obreras ubicadas al oriente. Se creó así un problema de primera magnitud para el ayuntamiento, que debió gestionar un deficiente sistema de abasto cuyas continuas fallas provocaban escasez de agua y descontento entre los vecinos. Se debe agregar además el tema de las tarifas asignadas a las mercedes, pues el cabildo las elevó de forma sistemática durante las primeras décadas del siglo XX, hecho que agravó el descontento. Los vecinos se organizan. Fue en esta coyuntura que los vecinos de la ciudad comenzaron a organizarse para obligar al ayuntamiento a mejorar el abasto de agua a domicilio. Los argumentos que utilizaban para legitimar sus peticiones se basaban en las siguientes ideas. Cada vecino, al pagar una tarifa mensual por su merced domiciliaria, tiene el derecho de recibir agua potable de forma continua y en la cantidad necesaria para mantener la higiene doméstica y el consumo de cada habitante de la vivienda. En caso contrario, el usuario no estaba obligado a cubrir la cuota impuesta por el ayuntamiento, pues no era justo pagar por un servicio que no se recibía. Un ejemplo de los argumentos utilizados para denunciar la falta de agua se encuentra en una carta fechada el 10 de marzo de 1936 y firmada por 53 vecinos de las calles de San Rafael y Primo Verdad. En la misiva dirigida al presidente municipal sostenían lo siguiente. El servicio de agua instalada en las casas que habitamos no solo es pésimo, sino nulo. Toda vez que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche no se logra coger ni una sola gota de agua de las llaves, las más de las veces cuyo indispensable líquido para los distintos usos, nos vemos en la imperiosa necesidad de proveernos de él, comprándolo a vendedores que los introducen en carros, lo que nos es en verdad sumamente gravoso, toda vez que hacemos grandes gastos en esto y pagamos a la vez al municipio. Los vecinos indicaban 3 motivos para explicar la escasez. Las fallas en el sistema de abasto provocadas por la ausencia de mantenimiento, la incapacidad de los empleados encargados de manejar el sistema de tuberías y las llaves de distribución y la presencia de huertas. Por estas razones, suplicaban al presidente municipal lo siguiente, que cuanto antes se subsane nuestro mal y perjuicios, y es que, bombeándose competentemente por la noche el manantial que produce el agua y surte a toda la población, y sólo así será efectivo el abastecimiento para todas las mercedes repartidas y se aplacará el clamor general por ahora, por ser en verdad nulo y gravemente perjudicial el servicio de agua que tenemos. Los usuarios también pusieron en la mira a las huertas, que además de ser criticadas en nombre de la higiene y el crecimiento urbano, se les acusó de contribuir a la falta de agua. Una protesta que 24 habitantes de la calle de Oriente presentaron en mayo de 1921 ilustra esta noción de escasez y remite a los derechos creados por el pago de mercedes domiciliarias, así como la preferencia, según los quejosos, debía otorgarse los usos domésticos por encima de los agrícolas.
Los vecinos debían sufrir graves perjuicios, pues el agua es quizá lo más indispensable para todos los usos de la vida, y aseguraban ante el ayuntamiento lo siguiente: la falta de agua obedece las numerosas concesiones de mercedes de agua dadas a las huertas por el rumbo de San Marcos y adyacentes que controlan la mayor cantidad de agua y presión por estar en la parte más baja del tubo principal, y que naturalmente ahora, con el exceso de calor que hace, tienen abiertas sus llaves día y noche para regar sus terrenos, consumiendo por lo mismo una gran cantidad de agua y quitándole la necesaria presión para que pueda llegar hasta nuestro rumbo, colocado, como ya quedó dicho, en parte final del tubo que abastece a toda la ciudad. Los quejosos consideraban su situación doblemente grave, pues, a pesar de haber pagado con oportunidad la tarifa establecida, veían como el agua era acaparada por los propietarios de huertas en la complacencia del ayuntamiento. En este panorama de escasez, quejas y descontento, debe señalarse la formación de asociaciones y sociedades que agrupaban a los habitantes de una cuadra o barrio al momento de exigir un abasto eficiente de agua. Esta organización vecinal fue otro factor fundamental que permitió a los habitantes de las colonias populares presentar y legitimar sus demandas ante la autoridad local. Dicha organización, informal y en ocasiones pasajera, permitía a los quejosos respaldar hasta con 100 firmas las peticiones que enviaban al ayuntamiento. Un ejemplo es la Junta Vecinal de la colonia San Marcos, una de las que tuvo mayor presencia en la década de los 40. La organización contaba con una mesa directiva que agrupaba personalidades como el exgobernador Enrique Osornio y se allegaba a fondos mediante a la recaudación de cuotas entre los vecinos del barrio. Además de ocuparse de mejorar servicios como los del alumbrado público, drenaje y agua, los miembros de la Junta impulsaron la construcción de una escuela y el mejoramiento de la vigilancia por parte de la inspección de policía. Aunque la mayoría de estas juntas correspondían a alguna colonia o barrio particular, hubo dos organizaciones que destacaron por su influencia y capacidad de movilización: la Sociedad de Usuarios de Aguas Federales y la Junta de Usuarios de Agua de la Colonia Gremial. La Sociedad de Usuarios de Aguas Federales nació el 27 de junio de 1936, al amparo de una nueva ley de aguas nacional que autorizaba la creación de organizaciones ciudadanas para gestionar sistemas de abasto de agua en las ciudades. La mayoría de los 40 miembros fundadores de la asociación eran comerciantes, ingenieros, abogados y médicos. Al referirse a la sociedad, un funcionario del gobierno federal aseguró que estaba compuesta por los elementos honorables de la ciudad de Aguascalientes encabezados por profesionistas, en su mayoría ingenieros, con pleno conocimiento de sus deberes. En su acta de fundación, la Sociedad de Usuarios denunció que a pesar de las altas tarifas que imponía el ayuntamiento, solo la mitad de las casas de la ciudad recibía una cantidad mínima de agua. Por este motivo, declaró que su principal aspiración era obtener un servicio de agua eficiente, barato y que estuviera al alcance de todas las clases sociales. Para conseguirlo, la sociedad recurrió a dos estrategias. Por una parte, buscó que el gobierno federal retirara al ayuntamiento la gestión del servicio para ponerlo en manos de los integrantes de la junta directiva de la sociedad. En este sentido, la Sociedad de Usuarios aseguraba contar con la ayuda de la Cámara de Comercio, el Club Rotario y la Asociación Agrícola de Estableros y Ganaderos para garantizar que el servicio de abasto de agua se administrara con honradez y eficacia. La segunda estrategia de la Sociedad de Usuarios para presionar al ayuntamiento fue rehusarse a pagar las cuotas del servicio de abasto. Así las cosas, a fines de 1937, cuando las autoridades locales elevaron las tarifas para obtener recursos extraordinarios y renovar el sistema de abasto, la sociedad declaró una huelga de pagos. Esta huelga coincidió con una manifestación que organizaba la sección 2 del sindicato ferrocarrilero y se realizaría el 16 de enero de 1938 en protesta por los gravámenes que el ayuntamiento había impuesto a servicios como el del agua y productos como la leche y la carne. La Sociedad de Usuarios se deslindó de esta manifestación y sostuvo no tener relación con el sindicato ferrocarrilero. Desconocemos los detalles de la movilización ferrocarrilera, pero fue notorio que a partir de este momento la Sociedad de Usuarios disminuyó su activismo en la escena política local. Según una enigmática declaración de Evaristo Femat, uno de los líderes más activos de la organización, la sociedad había suspendido sus actividades en julio de 1938 por razones que no nos atrevemos a exponer. A partir de este momento, la estafeta de las protestas urbanas pasó a manos de los trabajadores del ferrocarril.
Los ferrocarrileros entran en acción. La segunda organización ciudadana que luchó por mejorar el servicio de abasto del agua fue la Junta de Usuarios de Agua de los Manantiales del Ojo Caliente, creada en mayo de 1941 por vecinos de la colonia gremial. La gremial era una colonia de reciente creación, habitada principalmente por trabajadores del ferrocarril que, como muchos vecinos de la ciudad, vivían agobiados por la escasez de agua. Los ferrocarrileros sostenían que un servicio eficiente de agua era un derecho ciudadano sancionado por la Constitución de 1917 y criticaban las elevadas tarifas, la distribución ineficaz y el creciente deterioro del sistema de abasto. Además, sostenían que con el agua que desperdiciaban los arquitos, baños públicos que pertenecían al juez del distrito local, Leopoldo Estrada, se podía asegurar un suministro suficiente para todos los habitantes. En mayo de 1942, la Junta de Usuarios advirtió al ayuntamiento que si los arquitos permanecían abiertos, se acudiría a la movilización popular para obtener su clausura. Como los meses pasaron y el problema no se solucionaba, a fines de mayo y en junio de 1943 tuvieron lugar las anunciadas protestas públicas que las autoridades calificaban de amenazantes y tumultuosas, y que ocasionaron que el alarmado presidente municipal, Francisco Revilla, enviara a las autoridades federales el telegrama en el que pedía ayuda para atender las necesidades del sediento pueblo de Aguascalientes. Aunque se desconoce con detalle cómo transcurrieron las movilizaciones, se sabe que el 12 de junio el periódico Provincia informó sobre una manifestación de protesta por el alto costo de la vida que fue organizada por elementos de la sección 2 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Según la publicación, Luis Díaz, dirigente de la Junta de Usuarios, expuso ampliamente las demandas de los vecinos, especialmente la clausura de los baños Los Arquitos, ya que con el agua que se desperdiciaba podía abastecerse una enorme cantidad de barrios de la ciudad. La movilización de los trabajadores fue fundamental para obligar a las autoridades locales a acelerar la búsqueda de una solución a la escasez de agua. Fue así como en septiembre de 1944, después de muchas dificultades y contratiempos, en la colonia gremial comenzó a ser abastecida con un pozo de 56 metros de profundidad que rendía 35 litros de agua por segundo gracias a una bomba centrífuga acoplada a un motor de 100 caballos de fuerza. Las obras resultaban significativas porque por primera vez en la historia de la ciudad se utilizaba agua subterránea para abastecer una colonia. El hecho anunciaba lo que constituiría un cambio fundamental en el servicio de agua, el progresivo abandono del manantial del Ojo Caliente como principal fuente de abasto y su sustitución por la explotación de mantos freáticos. ¿Para qué sirvieron las movilizaciones? La puesta en marcha del pozo estuvo lejos de solucionar el problema de la escasez de agua, incluso para la colonia gremial, cuyos habitantes quedaron sujetos a las continuas fallas del nuevo sistema. No resulta extraño, entonces, que en 1945 se presentara otra oleada de protestas, cuando las autoridades locales aumentaron de nuevo las cuotas del abasto domiciliario del agua. En esta ocasión, ayuntamiento y gobernador enfrentaron manifestaciones organizadas en conjunto por la sociedad de usuarios que regresaba así a la escena pública, los colonos de la gremial y otras asociaciones de clase media y alta, como la Cámara de Propietarios de Fincas Urbanas o la Cámara de Comercio. Las demandas fueron acompañadas de una huelga de pagos que inició en marzo de 1946 y se mantuvo por lo menos hasta junio de ese año. No obstante lo anterior, conocer la historia de las movilizaciones y protestas ciudadanas resulta fundamental para comprender las relaciones entre urbanización, servicios públicos y cultura política. En el caso que aquí se narra, el crecimiento de la ciudad de Aguascalientes fue acompañado por la introducción del servicio de abasto de agua a domicilio, innovación tecnológica que transformó la vida cotidiana de los vecinos y su relación con las autoridades. Así las cosas, aunque a inicios del siglo XX la contratación de una toma domiciliaria era un lujo al que solo podían acceder las clases altas, rápidamente se convirtió en una necesidad y un derecho ciudadano reivindicado por los grupos populares. Esta transformación derivó en el surgimiento de una cultura política urbana que reivindicaba la existencia de un servicio domiciliario de agua eficiente y accesible, condición esencial para vivir en una ciudad higiénica. Además, desde los valores de esta cultura se consideraba que el ayuntamiento de la capital debía proporcionar el servicio de abasto, asegurándose de que el reparto de agua fuera justo y que las tarifas no aumentaran sin motivo.
A fines de la década de 1930, cuando los vecinos y colonos de la ciudad experimentaron una escasez de agua que violaba estos principios y valores, se organizaron e iniciaron manifestaciones y protestas para que el ayuntamiento cumpliera con sus obligaciones. Otorgar un servicio de abasto eficaz, higiénico, que estuviera al alcance de todos y que favoreciera los usos domésticos por encima de los mercantiles, como era el caso de las huertas y baños públicos. Para satisfacer estas demandas, las autoridades locales y federales acudieron a la perforación de pozos y la explotación de aguas subterráneas, que terminaron por desplazar a los manantiales del Ojo Caliente como fuente principal de agua para la capital. Así, aunque las manifestaciones y protestas no resolvieron la escasez de agua, influyeron en la evolución del sistema de abasto y demostraron la capacidad de movilización y negociación de los grupos urbanos de la capital durante la primera mitad del siglo XX.